El sitio de Leningrado, una heroica resistencia llena de sufrimiento, supervivencia y triunfo. El sitio de Leningrado, uno de los episodios más dramáticos y trágicos de la Segunda Guerra Mundial, es recordado como un ejemplo extremo de resistencia, sufrimiento y heroísmo humano. Este bloqueo, que duró desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, fue ejecutado por las fuerzas nazis alemanas y sus aliados finlandeses en un intento de someter a la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, una de las ciudades más importantes de la Unión Soviética, tanto por su valor estratégico como simbólico. Este asedio, que se prolongó durante 872 días, es considerado uno de los más largos y destructivos de la historia moderna. Aunque Leningrado nunca fue capturada, las consecuencias fueron devastadoras para la población civil, que sufrió enormemente debido a la falta de alimentos, agua, combustible y medicinas, además de los incesantes bombardeos y las temperaturas extremas del invierno ruso. Leningrado, una ciudad de gran importancia industrial y cultural, representaba un objeto clave para Hitler en su plan de invadir la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, lanzada en junio de 1941. Hitler creía que la caída de Leningrado no solo sería un duro golpe para la moral soviética, sino que también proporcionaría una ventaja estratégica en el norte, asegurando el control sobre las rutas de suministro marítimas y las industrias claves de la región. La cercanía de la ciudad a Finlandia también fue un factor determinante. Las fuerzas finlandesas aliadas de la Alemania nazi atacaron desde el norte, mientras que los alemanes avanzaron desde el sur y el oeste, rodeando prácticamente la ciudad. Sin embargo, Hitler no tenía intención de capturar Leningrado, sino de destruirla por completo. El objetivo era rendirla por inanición y bombardearla hasta dejarla inhabitable. Para los habitantes de Leningrado, la guerra se convirtió en una cuestión de pura supervivencia. El sitio comenzó formalmente el 8 de septiembre de 1941, cuando las tropas alemanas cortaron la última ruta terrestre hacia Leningrado. Aunque la ciudad no estaba completamente aislada gracias a la vía de acceso por el lago Ladoga, este camino era extremadamente difícil y peligroso. Conocido como el Camino de la Vida, fue una línea vital para el suministro de alimentos y evacuación de civiles, pero estuvo a menudo bajo el fuego enemigo. El invierno de 1941-42 fue especialmente brutal. La falta de alimentos pronto llevó a una hambruna generalizada. Los racionamientos eran draconianos. Los habitantes de la ciudad recibían entre 125 y 200 gramos de pan al día, y esto era a menudo pan adulterado con serrín o harina de mala calidad. Los informes de canibalismo se hicieron más frecuentes a medida que el hambre se profundizaba. Las condiciones climáticas extremas agravaron la situación. Durante los inviernos las temperaturas caían a menos de 30 grados centígrados o más, lo que provocó que los sistemas de calefacción se apagaran y los ciudadanos se vieran obligados a quemar muebles y libros para calentarse. Los constantes bombardeos y ataques aéreos destruyeron gran parte de la infraestructura de la ciudad, lo que resultó en una mayor dificultad para recibir ayuda o evacuar heridos. A pesar de las terribles condiciones, la resistencia a Leningrado nunca se desmoronó. El ejército soviético, junto con las milicias locales formadas por ciudadanos, defendió con tenacidad los pocos puntos que los nazis no habían logrado bloquear completamente. Además de la defensa militar, la población civil jugó un papel crucial en la resistencia. Las fábricas continuaron produciendo armamento y suministros, incluso cuando las condiciones hacían casi imposible trabajar. La propaganda soviética también fue clave para mantener la moral alta. El famoso compositor Dmitri Shostakovich, que permaneció en la ciudad durante los primeros meses del asedio, compuso su séptima sinfonía, Sinfonía de Leningrado, durante el sitio y se convirtió en un símbolo de resistencia y fue interpretada por una orquesta en la ciudad sitiada mientras los soldados mantenían a raya a los alemanes. El bloqueo de Leningrado finalmente se rompió el 18 de enero de 1943, cuando las tropas soviéticas lograron abrir un estrecho corredor a lo largo del lago Ladoga, permitiendo que la ciudad recibiera suministros de manera efectiva. Sin embargo, el asedio completo no terminó hasta el 27 de enero de 1944, cuando los soviéticos expulsaron a las fuerzas alemanas de los alrededores de la ciudad. El costo humano del sitio fue enorme. Se estima que más de 1 millón de personas murieron durante el bloqueo, la mayoría de ellas debido al hambre, el frío y las enfermedades. De una población aproximadamente de 3 millones antes del sitio, solo 1/3 sobrevivió hasta el final. La ciudad quedó devastada, pero nunca cayó en manos del enemigo. El sitio de Leningrado fue un punto crucial en la narrativa soviética de la Segunda Guerra Mundial. Stalin y la propaganda soviética lo utilizaron como símbolo de la resistencia indomable del pueblo soviético frente a la barbarie nazi.
El sufrimiento de Leningrado se convirtió en una prueba del sacrificio de la nación soviética en la lucha contra el fascismo, y la defensa de la ciudad fue celebrada como una de las grandes victorias del Ejército Rojo. A nivel internacional, el sitio de Leningrado demostró la brutalidad de la guerra nazi en el frente oriental y contribuyó a aumentar la determinación de los aliados para derrotar a la Alemania nazi. En términos simbólicos, la supervivencia de Leningrado fue vista como una muestra de que la Alemania nazi no era invencible y que incluso bajo las peores condiciones la resistencia podía prevalecer. Los sobrevivientes del sitio de Leningrado quedaron marcados de por vida por las terribles experiencias vividas durante esos más de 2 años de asedio. La hambruna, el frío extremo, la violencia de la guerra y la pérdida de seres queridos tuvieron efectos profundos tanto físicos como psicológicos en quienes resistieron. Tras la guerra, el heroísmo de los ciudadanos y soldados de Leningrado fue oficialmente reconocido por la Unión Soviética y la ciudad recibió el título de ciudad heroica. Sin embargo, la reconstrucción de la ciudad fue un proceso largo y difícil. Aunque la propaganda soviética glorificó el sacrificio de Leningrado, en la práctica muchos sobrevivientes se enfrentaron a dificultades para obtener el apoyo del Estado en la posguerra. La censura del régimen de Stalin también limitó en muchos casos la discusión pública sobre las atrocidades cometidas durante el sitio. Hoy el sitio de Leningrado es recordado como uno de los episodios más trágicos y heroicos de la Segunda Guerra Mundial. Monumentos conmemorativos, museos y cementerios en San Petersburgo preservan la memoria de aquellos que murieron durante el asedio y de quienes lucharon para defender la ciudad. La Gran Sinfonía de Leningrado de Shostakovich sigue siendo un símbolo cultural de la resistencia de la ciudad. Además, el sitio de Leningrado sigue siendo objeto de estudios históricos y psicológicos sobre los efectos de los asedios prolongados en la población civil. El coraje y la capacidad de resistencia de los habitantes de Leningrado, que soportaron condiciones inimaginables, son a menudo citados como un ejemplo de la resistencia humana en situaciones extremas. El sitio de Leningrado, pues, fue uno de los episodios más brutales y devastadores de la Segunda Guerra Mundial, pero también uno de los más emblemáticos de la capacidad humana para resistir la adversidad. A pesar del sufrimiento inimaginable, los habitantes de Leningrado no se rindieron y la ciudad nunca fue capturada por las fuerzas nazis. Su resistencia, aunque costosa, fue un símbolo de la lucha contra el fascismo y del sacrificio necesario para la victoria en la guerra. El legado del sitio sigue vivo en la memoria colectiva no solo de Rusia, sino también del mundo entero, como un recordatorio del precio de la guerra y la fortaleza del espíritu humano.